obviamente vamos a comenzar con el verbo, todo lo que tiene que ver con su parte conceptual, la estructura del verbo, ¿no? Clases de formas verbales, todos conocemos seguramente la forma personal y también recordamos las formas no personales del verbo, como por ejemplo infinitivo, participio, gerundio. Vamos a recordar eso, ¿verdad? Vamos a ver las categorías o accidentes gramaticales que tiene el verbo, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo tiene dos accidentes gramaticales, género y número, ¿no? En cambio, el verbo tiene 5 accidentes gramaticales, como lo hemos mencionado en otras personas. Obviamente no tiene género, pero sí tiene tiempo, persona, número, modo y aspecto. Básicamente vamos a enfocarnos en lo que es modo y aspecto, porque ahí hay una pequeña clasificación o subclasificación, en la cual vamos a recordar también sencillo, también es sencillo. Luego de ahí nos vamos a ir a lo relacionado a las clases de verbo, y en ese sentido vamos a encontrar tres criterios, ¿no? Según la frase verbal, todos sabemos que existen los copulativos, todos sabemos de qué se trata un verbo copulativo, y también los predicativos. Y dentro de los predicativos hay una subclasificación, que también vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Otro criterio dentro de la clasificación de verbos sería los verbos según la conjugación no defectivo y defectivo. Seguramente uno quiere decir que se puede conjugar en todos sus accidentes gramaticales, en cambio el otro me va a indicar que no siempre se puede conjugar en todos sus accidentes, por eso se llama defectivo, representa ese defecto, ¿no? Luego también hay otro criterio de clasificación de verbos, por ejemplo, según el lexema verbal, ¿no? Hay algunos que se llaman regulares y los irregulares. Los regulares son aquellos donde el lexema o la raíz o morfema lexical, al conjugarlo, el lexema se mantiene, es intacto, no varía. En cambio, los irregulares, por algo se llama irregular, es porque seguramente un verbo al conjugarlos en sus accidentes gramaticales, ese lexema, esa raíz, ese morfema lexical, sí puede variar, ¿no? Por eso se llama regular, no varía, irregulares, porque en algunos casos sí varían. Luego también existe la clase de verbos según la perífrasis verbal, también vamos a hablar, por ejemplo, de la perífrasis verbal. Por ejemplo, existe el verbo auxiliar y el verbo principal. La perífrasis verbal, ¿qué cosa es? ¿No? En pocas palabras, es la unión de dos o más verbos que constituyen un bloque, que están constituidos en una misma idea, ¿no? Por eso también tenemos que tener la capacidad de diferenciar, discernir. Por ejemplo, en una oración pueden haber muchos verbos, ¿no? Pero puede darse una situación que se juntan dos verbos, pero que trabajan en pared, trabajan juntos, no los puedo separar. Ahí, por ejemplo, está una perífrasis verbal, o también podría ser tres, ¿correcto? En cambio, pueden haber oraciones donde cada oración tiene una proposición, ya hemos dicho que es una proposición, es una idea particular o independiente dentro de una oración. Y lógicamente cada proposición sí tiene su propio verbo. Ahí no sería una perífrasis verbal, ¿no? Finalmente, vamos a consolidar con toda esa información que hemos mencionado qué cosa es la frase verbal, donde obviamente, como ustedes entenderán, si en la frase nominal el núcleo es el sustantivo o el pronombre, en la frase verbal, ¿cuál será el núcleo? Obviamente el verbo, ¿no? Y en lo que se refiere a lo que es la frase verbal, no hay tantas complicaciones. ¿Saben por qué? Porque la frase nominal, ustedes se acuerdan, casi siempre cumple la función de sujeto, pero también cumple funciones dentro del predicado, ¿no? Hemos analizado la frase verbal por una oración, donde en el sujeto, ahí está la frase nominal, pero dentro de la frase verbal también encontramos frases nominales, ¿no? Eso quiere decir que la frase nominal, como hemos visto con los papelotes que traje la vez pasada, la frase nominal cumple muchas funciones, muchas funciones. En cambio, la frase verbal básicamente cumple la función de predicado. Entonces, funciones no tiene tantas. Ahora, lógicamente, la frase verbal en su estructura sí podemos encontrar diversos elementos. Obviamente, siempre el núcleo. Tanto en la frase nominal como en la frase verbal tiene que haber un núcleo. Si no hay núcleo, no podemos iniciar ese análisis. Y lógicamente, si la frase nominal trabaja con modificadores, modificador directo, modificador indirecto, la frase verbal, que siempre es el predicado, trabaja con
complementos, ¿no? Complemento directo, complemento indirecto, que alguien también lo llama objeto directo o objeto indirecto, debería ser lo mismo, ¿no? Además existe el complemento predicativo, el circunstancial, que todos ubicamos bien, circunstancial de tiempo, modo, lugar, compañía, etc. Y el complemento ajeno. Y el último, lógicamente, es una clase también un poco extensa, pero no tanto. Un compañerito suyo me preguntaba si esta clase también anteriormente había sido subdividida en 2 sesiones. Eso sí no es cierto, ¿no? En todo caso, no es así. Esta clase de la frase verbal siempre se ha manejado en una sesión. Tiene extensión dentro de lo que es en teoría, pero lógicamente lo podemos manejar tranquilamente en una sola sesión. Entonces vamos empezando con lo que es el núcleo de la frase verbal, que es el verbo de la frase verbal, que es el verbo. Vamos a poner su concepto, ¿no? Siempre manejando, disculpen el de la espalda, siempre manejando los aspectos o los componentes gramaticales. Por ejemplo, ¿no? Morfológicamente. Obviamente cuando yo digo morfológicamente, estoy refiriendo a la morfología. ¿Y la morfología que estudia, que analiza? El morfema. La forma. Y todavía puede mejorar. La formación de la palabra. ¿Ok? Entonces es una categoría del verbo. Categoría léxica variable. Claro, varía, ¿no? Obviamente trabaja con el sufijo flexivo amalgama. Eso lo hemos manejado dentro de lo que es la clase de morfología respecto a estos morfemas que cada palabra maneja, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que manejan solamente género y número, ¿no? Que vendría a ser el sufijo flexivo simple. En lo que se llama verbos, los sufijos flexivos amalgama, ¿no? Yo por lo general, cuando se trata de género y número, solamente digo flexivo. Cuando se trata de verbos, digo amalgama. Y cuando se trata de un elemento, un morfema que va a cambiar en gran medida el significado de la palabra, como por ejemplo de lógico, le pongo anterior ilógico, vendrían a ser derivados, ¿no? Pero lógicamente siempre hay que mencionarlo con el nombre completo. Entonces, morfológicamente es una categoría léxica, variable. Ahora, sintácticamente, si bien es cierto, el centro en el área del lenguaje no maneja como teoría, como una clase la sintaxis, pero más o menos sabemos de qué se trata la sintaxis. Si te preguntan o en alguna ocasión se te determina o se te da la inquietud respecto a, ya me han dicho, ¿no? La morfología, la formación de palabras. La sintaxis que analiza básicamente las funciones que cumplen todas las categorías léxicas, ¿no? Sintácticamente diría que es el núcleo, me refiero al verbo, de la frase verbal, ¿no? Es el núcleo. Perfecto. Ahora, si yo digo semánticamente, la semántica que estudia, que analiza, la semántica, ya me han dicho la morfología, muy bien. La semántica que estudia, que analiza, porque no lo hemos hecho. Por eso yo digo, no, caballo regalado no se le viene el diente. Tiene un doble qué, una doble interpretación, un doble significado. La semántica estudia los significados, sean literales o sean interpretativos. Entonces, semánticamente vamos a ver ya lo que significa, qué es el verbo, ¿no? El verbo describe eventos, acciones, ¿no? Proceso o estado. El verbo
¿De qué se encarga el verbo? Siempre decimos, ¿no? Es la acción. Es la acción, ¿no? Que cumple, que se desarrolla en la carrera dentro de la oración. Pero también puede ser un evento, porque en un evento hay una acción, obviamente acciones, proceso o estado. ¿Bien? Ahora, vamos con la estructura del verbo. Justamente algo que tiene que ver con la morfología. Una pregunta, ¿el verbo tendrá morfema lexical? ¿El verbo tendrá morfema lexical? ¿El verbo tendrá lexema? ¿O no? No. Vuelvo a preguntar, ¿el verbo tendrá morfema lexical? La misma pregunta, pero con otra palabra. ¿El verbo tendrá lexema? Ahí dicen no. ¿Qué cosa es el morfema lexical? ¿Qué cosa es el lexema? ¿Qué cosa es? Siempre les digo que trabajen con esos términos porque no te van a preguntar por la palabra raíz. Entonces, ¿el verbo tendrá raíz? Claro que tiene raíz, ¿no? Si no sería una palabra. Toda palabra tiene que tener una raíz, ¿no? Al menos una palabra que tenga significado. Por ejemplo, si yo digo la preposición de, ahí sí como le saco la raíz, ¿no? Porque me da un significado referencial. Pero una palabra como amar tiene raíz, ¿no? Su lexema o su morfema lexical. Por eso siempre les recuerdo eso, chicos. ¿Ok? Entonces, dentro de su estructura, obviamente, seguramente como toda palabra, el elemento más importante es el lexema. Aquí siempre vamos a hacer un recordatorio, ¿no? Conocido como morfema lexical o también conocido como raíz. ¿Okay? Eso no debemos olvidar, porque eso es básico dentro de lo que es la estructura de las palabras en el campo morfológico, ¿no? Ok, entonces en primer grado lo que no puede faltar es el lexema, el morfema lexical. Igual que los sustantivos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo hice una estructura de la frase nominal y yo dije, ¿cuál es el elemento que no puede faltar? El núcleo, ¿no? La parte más importante, que vendría a ser el lexema, es el núcleo. ¿Okay? Dentro de la estructura del verbo encontramos el morfema flexivo amalgama. ¿Qué vendría a ser eso? La parte variable, básicamente en la conjugación del verbo, ¿no? Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos. El más conocido es la forma personal, ¿no? En el cual no se complica mucho, ¿no? Dice, por ejemplo, yo digo, se necesita muchas clases, porque en el ejemplo ya se explican los otros, ¿no? Yo digo, por ejemplo, compré. Es un verbo dentro de la forma personal, ¿correcto? Estudias, correcto. Yo podría decir muchos verbos, ¿no? En fin. ¿Y por qué se caracteriza la forma verbal personal? Porque puede ser conjugado en sus 5 accidentes gramaticales, tranquilamente, ¿no? Esa es su característica. ¿Okay? En cambio, existen también las formas no personales. Las formas no personales. Y justamente las formas no personales se diferencian de la personal porque no pueden ser conjugados en todos sus accidentes gramaticales. Por ejemplo, el más conocido, 2.1, el infinitivo. Estos infinitivos son esas acciones que se caracterizan porque en su escritura terminan como AR. muy bien, excelente.
terminan en a, er, ir. Por ejemplo, pongan acciones con ar. Domar. Domar, excelente. Llorar. Listo, Dora. Atacar. Con er. ¿Con? Ver. Ok, muy excelente. Conocer, correcto. Bien, leer. Con ir. Decir. ¿Cómo? Decir. Venir. ¿Uno más? Concluir. Concluir. Listo. Excelente. No complicado, se dice. Bueno, profesor, pero los infinitivos son verbos. No, ¿qué son? Verboides. Excelente. ¿Por qué son verboides? Porque no cumplen justamente la clasificación completa de lo que es el verbo en forma personal. Porque estos se caracterizan porque justamente se conjugan en todos sus accidentes gramaticales. Estos tienen esa pequeña excepción. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente, con no personal. El conocido como participio. 2.2. Participio. Por lo general es una acción transformada en adjetivo. Por eso es que los participios a veces funcionan como acciones, a veces funcionan como cualidades o como características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ha comido. Ahí vamos. Por ejemplo, dice, ¿no? Expulsado. Profesor, pero yo podría decir alumno expulsado. Me suena adjetivo, ¿no? Es una característica. Yo también podría decir expulsado como sustantivo. Como sustantivo también funciona, ¿no? Pero también como una acción, producto expulsado, ¿no? Perfecto. Abandonada. Es que también, acuérdate que dentro del concepto de lo que es un verbo, o en todo caso no es un verbo, pero un verbo en este caso, que tiene mucha relación con el verbo, describe eventos, acciones, procesos o estados, ¿no? O sea, lo normal es determinar que siempre es una acción, ¿no? Pero también pueden ser esas situaciones. Por ejemplo, salida, profesor. Una salida puede ser un verboide que me indique una acción, ¿no? La clásica cuando vamos a una tienda como Sago, Ripley, compramos ropita, qué sé yo, nos entregan una boleta y la boleta dice, una vez salida la mercadería, no hay lugar a devolución, ¿no? Entonces, es una acción. Es una acción. Pero lógicamente, profesor, pero salida, cuando pones aquí la visita, debería decir, ¿no? Salida, ahí ya no es un verbo. Ahí es un sustantivo, ¿no? Entonces, por lo general, los participios son acciones que muchas veces también funcionan como adjetivos, ¿ok? Ahora, algunos dirían, profesor, terminan en ado, edo, pero no es una característica, no es una regla. Claro, en algunos casos sí, ¿no? Terminan en ado, edo, pero no es una regla. No es una regla como el infinitivo que siempre termina en er. ¿Ok? Correcto. Ahora, el último vendría a ser el gerundio. Vamos a ver si se trata esto. Este es un lexema verbal adverbializado, ¿no? Ok, vamos a explicar eso. Ando eso. Creo que hemos manejado, hemos dicho
cosa es el adverbio, ¿no? Y suena adverbio, suena adverbo, ¿no? Y ad dice cercanía, es un prefijo que indica cercanía, ¿no? Entonces el adverbio por lo general me indica circunstancias y casi siempre complementa al verbo y casi siempre está pegadito al verbo, pero no es una regla tampoco, ¿no? Ahora, como gerundio, yo diría, por ejemplo, Bailando. temblando. ¿Cómo? Bailando. Ok, excelente. Comiendo. Bailando. Ok, correcto. Comiendo. Danzando. Excelente. Muy bien. Viviendo, entre otros, ¿no? Entre otros. Siempre ponemos puntos suspensivos porque obviamente hay más. Ahora, una de las características del gerundio es que por lo general sí termina entre ando y en, ¿no? Ando y en. ¿Perfecto? Bien. Estas son de alguna manera entonces las no personales. Las no personales. Ahora, una idea que hay que agregar aquí, dentro de los no personales, que el caballerito muy bien mencionó, los no personales no son verbos, son verboides, como dijo su compañerito. Muy bien, ¿no? Y estos verboides, de alguna manera, ¿cuál es una característica? Vamos a ponerlo con otro colorcito. Estos verboides carecen de persona, número, tiempo y modo. Y esa es la diferencia, pues, entre lo que es las formas verbales no personales y las formas verbales personales. Lo de las personales no hay problema. Con los personales yo juego con todos los accidentes gramaticales que tiene el verbo. ¿Ok? En cambio, con las no personales se me da esta situación un poquito extraña. Por eso que en el colegio nos dicen, ¿no? ¿Recuerdan? Oye, señala, identifica, subraya los verbos infinitivos. Así nos dicen en el colegio, así me dijeron a mí también, ¿no? Seguramente, obviamente, en nuestra educación básica no nos quieren explicar mucho la existencia, porque nos dan educación básica, ¿no? Los cimientos de lo que posteriormente luego vamos a mejorar. Pero obviamente nadie, ningún profesor podría decir verbo infinitivo. No lo es. Es un verbo exactamente, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es la diferencia? La que acabamos de poner aquí con letra azul. Muy bien. Ahora, vamos con las categorías gramaticales. Algunos le llaman categorías gramaticales, otros les llaman, yo les llamo accidentes gramaticales, ¿no? De las formas verbales personales. Formas personales. Ahí en su texto lo llama, ¿no? Categoría gramatical. Sin embargo, yo prefiero llamarlo accidentes gramaticales. De todas maneras, para que tengan claro esa información. Y hemos dicho, ¿no? Tiene 5 categorías o 5 accidentes gramaticales. El verbo, porque estamos hablando de las formas personales, ¿no? Por eso, ¿el verbo tiene género? ¿El verbo No, tiene no, no. género? No tiene género. Tiene número, tiene persona, tiene tiempo, tiene aspecto, tiene 5 y tiene modo. Las 3 primeras me parecería un poco ocioso explicarlo, porque obviamente todos sabemos, ustedes agréguenlo ahí, ¿no? Número. ¿Cuáles son los números de las palabras? ¿Cuáles son los números? Singular y ¿Qué plural. números tiene el verbo? Singular y plural. Así es, singular y plural. Muy bien. ¿Cuáles son las personas que presenta el verbo?
Primera, segunda y tercera. Perfecto. ¿Cuáles son los tiempos que maneja el verbo? Presente, pasado. No hay un mayor análisis, ¿no? En cambio, en el aspecto y en el modo, sí, definitivamente vamos a analizar un poquito, ¿no? Ahí sí vamos a analizar un poquito. Por ejemplo, ¿no? En realidad el aspecto manifiesta el proceso verbal. ¿Ok? Y si hablamos del aspecto, yo tendría que hablar del aspecto perfecto. El aspecto perfecto. Y del aspecto imperfecto. Vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar. El aspecto perfecto me menciona una acción acabada. Una acción que ya terminó, que se culminó. En cambio, el imperfecto me indica una acción en proceso, es decir, aún no se acaba. Vamos a poner un ejemplito como otro conoce, ¿no? Ella estudió francés. Ella estudió francés. Ya culminó la acción, porque ya terminó de estudiar. Ya aprendió, ya lo maneja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la acción ya está acabada. En cambio, imperfecto dice: ella y yo estamos conversando. Ella y yo estamos conversando. ¿Okay? Entonces ahí me está manifestando dentro de lo que es el aspecto. En el primero la acción ya culminó, en el segundo es una acción que continúa, que aún no se cumple. ¿Bien? Ok. Ahora, dentro de lo que es el modo básicamente me indica la actitud del emisor. ¿No? Me indica la actitud. Y obviamente hay tres actitudes, ¿no? 5.1. El indicativo. 5.2. El subjuntivo. Y 5.3. El imperativo. Cuando dice modo indicativo, ¿a qué se referirá? Algo real. Algo real, algo objetivo, información creíble. Muy bien, excelente. Cuando dice subjuntivo, ¿qué será? Deseo. Una posibilidad, algo que yo quisiera, ¿no? Algo probable. Algo hipotético. ¿Algo cómo? Hipotético. Hipotético, muy bien, excelente, ¿no? Chocan, ¿no? Que este es real, este es objetivo. Finalmente es hipotético, es posible, es una probabilidad. E imperativo, un orden. ¿Solamente orden o mandato? ¿Qué más? Súplica o ruego, ¿no? Una exhortación. Yo los exhorto a que estudien mucho más, jovencitos. Entonces, el imperativo por lo general, ¿qué es lo que busca, no? Dentro de una oración, porque existen las oraciones imperativas, busca que frente a lo que dice el emisor, el receptor o los receptores realicen algo.
Yo te digo, oye, muévete pues. Te mueve. Oye, estudia. Oye, sale ahí. Sale ahí. Por favor, perdóname. La persona no piensa, te voy a perdonar, ¿no? Entonces ya, pues el emisor siempre dice algo esperando una respuesta del receptor. Ese es el imperativo, porque a mí, yo no coincido con la gramática española, ¿no? Imperativo a mí me suena orden mandato, nada más. Orden mandato, nada más. Pero no, pues no, imperativo es mucho más, según lo que dice la gramática, ¿no? Puede ser orden. Ahora, orden y mandato no es lo mismo, ¿no? Súplica y ruego no es lo mismo. Yo, por ejemplo, si me porto mal con mi pareja, le ruego, ¿no? Que me perdone. Pero no le voy a suplicar. Yo le suplico a Dios sí le suplico, ¿no? Entonces también hay intensidad. Lo que hemos visto en relaciones semánticas, la sinonimia no es idéntico, ¿ah? Es una relación de igual o semejanza, ¿no? Semejanza. Muy bien, entonces vamos a poner igual el conceptito con su respectivo ejemplo. Muy bien, el caballerito me dijo aquí es un mensaje objetivo. Real, una actitud neutral. Muy bien. El subjuntivo obviamente es una actitud subjetiva. Que tendría que ver, por ejemplo, con algo probable, algo dudoso, o algo deseable, quisieras, ¿no? ¿Okay? Y en el imperativo, ¿no? Orden, mandato, ruego, súplica, una indicación, una exhortación también podría ser, ¿no? Ok. Entonces el imperativo siempre busca una reacción del receptor o de los receptores. Por ejemplo, un indicativo, un ejemplo, ¿no? Ella llegó temprano. Ella llegó temprano. Perfecto, es real, es objetivo, ¿no? Es creíble, ¿verdad? Subjuntivo, por ejemplo, dije, ojalá llegue temprano. Ojalá llegue temprano. Porque es una probabilidad, es lo que una persona quiere o desea, ¿no? Imperativo podría ser trabajen con más empeño. Trabajen con más empeño. Es más, no lo pongo con signo de exclamación, o sea, no es una orden, ¿no? No parece que te esté indicando, por favor, trabajen con más empeño. Sí, póngale más lucha. Perfecto. Y te das cuenta que la persona habla y los receptores escuchan y algo harán. Porque los imperativos siempre requieren una reacción de la persona que escucha, ¿no? De los receptores. Hasta ahí vamos copiando, chicos. O si gusta sacar el fotito, en fin. No gustas. Yo me imagino que ustedes, como están full estudio, no están muy atentos al mundial, al partido de fútbol, no están muy atentos. Y es comprensible. Yo incluso trabajo en 9 horas. Clases de verbo. Es abundante porque hay 4 objetos, ¿no? Clases de verbo. El
primer criterio, uno, es según la frase verbal. Y 1.1 sería el primero, los copulativos. Ya ni siquiera necesito explicar qué cosa es un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer, pero, profesor, y todas sus conjugaciones, no solamente ser, estar, parecer, sino la conjugación de ser, la conjugación de estar y la conjunción de parecer, la conjugación. Entonces yo creo que tú agrégale ya, ser, estar, parecer y sus conjugaciones. Ya me parece, como les digo, hasta ocioso escribirlo, ¿no? Porque es como si te preguntara cuánto es uno más uno. En cambio también existen 1.2 los predicativos. Y aquí es donde vamos a encontrar también una subclasificación. Porque obviamente los predicativos, ¿cuáles son? Profesor, son todos menos los copulativos. Todos menos los copulativos. ¿Ok? Pero son muchos, ¿no? Entonces tendríamos que determinar también en gran medida, ¿no?, cuáles son estos predicativos. Por ejemplo, existen los transitivos, existen los intransitivos y, por ejemplo, también existen los impersonales. Excelente, entonces vamos a explicar cada uno. Voy a escribirlo primero y luego lo explico, ¿sí?
porque dentro de los predicativos existe esta subclasificación que tenemos claramente que diferenciar. Entonces, los copulativos no hay ningún problema, no hay ningún problema. Los predicativos, obviamente, todos aquellos que no son copulativos, pero hay una especie de clasificación interna. Dice transitivos, dice, son aquellos verbos que pueden tener complemento directo, que es lo mismo que decir objeto directo, ¿no? Es decir, una persona o un objeto o una situación que recibe la acción de forma directa. Por ejemplo, ¿no? Dice, en la primera oración, esa decisión afecta a toda la familia. En esa primera oración, ¿cuál es el verbo? Esa decisión afecta a toda la familia. ¿Cuál es el verbo? Afecta. Afecta, ¿no? Afecta. Este es mi verbo. Y dice que la acción del verbo siempre recae sobre una persona, sobre una situación, sobre algo, ¿no? Y obviamente eso, sobre la persona o las personas o la situación que recibe la acción directamente, es el objeto directo o es el complemento directo. Esa decisión afecta. ¿A quién afecta? A toda la familia. Este es un complemento directo, que es lo mismo que decir objeto directo. Todo esto. Esta acción recae directamente sobre él. Cancelaron mi vuelo. ¿Cuál es el verbo? Cancelaron. ¿Cancelaron qué? Mi vuelo. O sea, directamente la acción del verbo recae sobre esta situación. Entonces, los objetos directos, estamos adelantando también eso, los objetos directos o complementos directos no siempre son personas o cosas, ¿no? Puede ser una situación, como en el caso de vuelo. ¿Ok? Entonces, este es mi verbo, obviamente, y este es mi complemento directo. Ponle objeto directo, como tú quieras. ¿Ok? Los intransitivos, dice, son aquellos que no pueden tener complemento directo porque la acción no recae sobre alguien o sobre algo. En este sí recae, la acción recae directamente. En este caso no. Por ejemplo, dice, enfermó hace una semana. ¿Cuál es el verbo? Enfermó. Excelente. Enfermó. Muy bien. Yo podría decir simplemente la palabra enfermó y es una oración, es un verbo. Enfermó. Listo. Pero enfermó hace una semana, no me está afectando directamente la acción del verbo. Esta es una circunstancia. Y las circunstancias son circunstanciales, ¿verdad? ¿Circunstancial de qué? Hace una semana. ¿Circunstancial de qué? De tiempo. De tiempo, ¿no? Este es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Ok? Luego dice, el proyecto funciona a la perfección. ¿Cuál es el verbo? El proyecto funciona a la perfección. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? El proyecto funciona a la perfección. ¿Cuál es el verbo? Funciona. Funciona. ¿Correcto? Ahora dice, el proyecto funciona. Ahí está mi oración. Sujeto, predicado, listo, ¿no? Frase nominal, frase verbal, perfecto. Pero funciona a la perfección, funciona mal, funciona más o menos. Entonces, este también es un complemento circunstancial. Pero es un complemento circunstancial ¿de qué? ¿De qué? De modo, excelente, ahora sí. De modo, yo podría decir, no funciona más o menos, no funciona, funciona pésimo, en fin. Entonces aquí tendríamos que agregar los intransitivos, que por lo general, casi siempre, los verbos son complementados por complementos circunstanciales. ¿Ok? No hay complemento directo porque la acción no recae directamente, ¿no? Sino simplemente hay complemento de verbo, pero que agrega una circunstancia, que puede ser de tiempo, de compañía, de modo, de todos los complementos circunstanciales que existen, ¿no? Ahora, los impersonales, dice, no tiene sujeto, es decir, dentro de la oración no hay un sujeto, y se usan en tercera persona en singular. En muchos casos designan fenómenos atmosféricos o climáticos. Dice,
Había muchos premios en la rifa. Obviamente este es mi verbo, ¿no? ¿Hay sujeto ahí? No hay sujeto. Es más, es una oración impersonal, porque si hay un verbo impersonal es porque seguramente la oración es impersonal. Porque no tiene sujeto y normalmente va en tercera persona su conjugación en singular. Luego dice, nevaba intensamente en esa zona. Nevar es mi verbo, ¿correcto? En muchos casos utilizados para designar fenómenos climáticos, fenómenos atmosféricos, no hay sujeto y están en tercera persona conjugados y están en número singular. ¿Ok? Entonces los verbos impersonales trabajan o funcionan en oraciones impersonales. ¿Cuáles son las oraciones impersonales? Las que carecen de sujeto. ¿Puedo borrar esa partecita? Creo que sí, ¿no? Muy bien, vamos borrando y vamos con el segundo criterio de clasificación de verbos, ¿no? Muy bien.
Según la conjugación, es decir, existen verbos que pueden ser conjugados en todas sus categorías gramaticales: tiempo, persona, modo, número, aspecto, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, los no defectivos, por eso dice el nombre, no presenta defecto, no tiene defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tranquilamente, cuando te dicen verbo no defectivo, obviamente no tiene defecto. O sea, tranquilamente juega con sus 5 accidentes gramaticales y se puede jugar en todas las situaciones. Como por ejemplo, camina, yo camino, camina, tú caminas, ellos caminan, ustedes caminan, ellos caminan. Tranquilamente lo puedo conjugar en todos los aspectos, ¿no? En todas las categorías gramaticales: trabaja, estudia, vive, corre, puntos suspensivos, porque hay más. En cambio se llama defectivo porque seguramente presenta un defecto, ¿verdad? No pueden ser conjugados en todas sus categorías gramaticales. Por lo general son verbos complejos que no utilizamos muy seguido, de forma muy frecuente. Y seguramente por eso, como la gramática española, incluso la lengua española no lo utiliza tanto, no es tan común, seguramente por eso ha decidido no crear el término en todas sus conjugaciones, porque en algunas situaciones incluso podría darse la situación de la cacofonía, podría sonar feo. Entonces simplemente dicen, no, hay verbos que pueden ser conjugables en todos sus aspectos, en cambio hay verbos que no pueden ser conjugados en todos sus aspectos. Entonces, por ejemplo, concernir, empedernir, despavorir, balbucir. Profesor, todos los verbos que terminan en ir no es una regla, no es una regla, ¿ok? Por ejemplo, balbucir, en indicativo presente, en primera persona, no lo puedo conjugar, no hay forma, ¿no? En indicativo presente, en segunda persona, tú balbuces. En indicativo presente, en tercera persona, él o ella balbuce, ¿no? Pero en primera persona no tengo cómo escribir, no tengo cómo conjugar, ¿ok? Entonces, es defectivo porque presenta ese defecto. ¿Qué defecto presenta? Que no puede ser conjugable en todos sus accidentes o en todas sus categorías gramaticales. Ese es otro tipo de verbo. El primero es de acuerdo a la frase verbal, esto es según la conjugación. Punto 3.
Bien. Según el lexema verbal, cuando hablamos del lexema, me estoy refiriendo al morfema lexical o me estoy refiriendo a la raíz, ¿no? Es lo mismo, eso ya lo hemos dicho al comienzo. Entonces, según el lexema verbal, significará que hay algunos verbos que cuando los conjugo, la raíz o el lexema se mantiene, es invariable, ¿no? En cambio, hay otras situaciones de acciones verbales que cuando yo lo conjugo puede cambiar la parte invariable, que supuestamente debería ser invariable. Entonces dice regular, ¿no? El lexema o raíz o morfema lexical no se altera en su conjugación. Por ejemplo, en el verbo come, ¿hasta dónde es el lexema? ¿Hasta qué letra? Come. ¿Hasta qué letra es la raíz? Hasta la M. Hasta la M. Entonces yo digo, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. Se mantiene, obviamente, de forma invariable el lexema. Por eso se llama regular. En cambio, irregular, obviamente, es lo contrario. En su conjugación, seguramente se presenta alguna situación donde el lexema sí varía, ¿no? Por ejemplo, tiene una conjugación estuvo, ¿no? Cambió todo, solamente quedó la T, ¿no? Cambió todo, ¿no? Viene. ¿Cómo lo conjugaría para que cambie el lexema? Ven. Listo, ¿no? Sabe. ¿Cómo lo conjugaría para que cambie todo? Supo. Supo, cambió todo, ¿no? Excelente. Entonces, por ejemplo, soñar. Yo sueño, tú sueñas, él sueña. Nosotros soñamos. Cambió. Cambió. Entonces, profesor, pero los demás sí se mantienen. Sí, los demás sí se mantienen, pero básicamente que cambie en uno solo, en una conjugación que cambie lexema, la raíz, ya se convierte en irregular, ¿no? Como hemos determinado con los ejemplos de tiene, viene, sabe, duerme, en fin. ¿Okay? Duerme, dormir. Cambió, ¿no? O sea, siempre se queda solamente la primera letrita. Pero un lexema, una raíz, no puede ser constituida por una sola letra, pues, ¿no? Tiene que tener, por lo general, 3 letras, 4 letras que se mantengan invariables. Entonces, estas son las irregulares, estas son las regulares. Bien, vamos con el siguiente, si no me equivoco, tendría que ver con lo que es la perífrasis verbal.
Bien, aquí ya nos vamos a conceptualizar qué es un verbo auxiliar, qué es un verbo principal, porque es demasiado obvio, ¿no? De frente con el ejemplo. Dice, los niños han cantado muy bien. Los niños han cantado muy bien. Obviamente en esa oración hay dos situaciones relacionadas, acciones, ¿no? ¿Cuáles serán esas dos acciones que podemos resaltar ahí? Uno es cantar y el otro, muy bien. Por una cuestión de criterio, no hay que ser muy inteligente, por una cuestión de lógica, ¿cuál es el principal? ¿Cuál? Por una cuestión de criterio, de lógica, ¿no? ¿Cuál es el principal? ¿Han o cantado? Cantado, obviamente, ¿no? Este es mi verbo principal y este es un verbo auxiliar. ¿Listo? Nosotros habríamos ganado el torneo. De frente, ¿cuál es el verbo auxiliar? ¿Cuál? Habríamos. Muy bien. Este es mi verbo auxiliar. Este es mi verbo auxiliar. Por ende, este es mi verbo principal. Siguiente. Los alumnos tienen que estudiar en gran medida. ¿Cuál es el auxiliar? Bien. Muy bien. Bien. Entonces, este es mi verbo auxiliar. Profesor, ¿y qué es qué? Es un nexo. Es un nexo, ¿no? Y estudiar es mi verbo principal. Obviamente todo esto, al igual que en las otras situaciones, son o es una perífrasis verbal. ¿Correcto? ¿Ok? Todo esto es una perífrasis verbal. Esto también es una perífrasis verbal. Esa es la cuarta categoría. Y ya por una cuestión obviamente, de correspondencia, tendríamos que decir qué es la perífrasis verbal, ¿correcto? La perífrasis verbal. Puntos 11. Listo. Vamos a decir eso y ya vamos entrando a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Falta un poquito más, pero ya estaríamos avanzando en la medida de que se da. Entonces, la perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos en una oración que constituyen un solo bloque, es decir, constituyen una sola idea. Un par de ejemplos. Dice, Pablo tiene que volver a llamar al administrador. Ok, ahí yo encuentro cuántas acciones verbales que pueden ser personales y no personales. Solamente estoy hablando de acciones. La primera acción, ¿cuál es? Tiene. El segundo, volver. El tercero, llamar. Perfecto. Todo esto es una idea. Todo esto es una idea porque uno depende del otro. Uno depende del otro. Nosotros hemos explicado en clase que en una oración puede haber dos o más proposiciones. Cada proposición es una idea. Y cada proposición tiene su propio verbo. O también tiene su propia perífrasis verbal. Entonces, todo esto es una perífrasis verbal. ¿Ok? Perífrasis verbal. Listo. Ahora, obviamente, estos son nexos, ¿no? Estos son nexos.
nexo número 1, nexo número 2. ¿Listo? Entonces ahí como encontramos tres acciones, jóvenes. ¿Cuál es la acción, en todo caso, cuál vendría a ser ahí la principal, la acción principal? Pablo tiene que volver a llamar al administrador. ¿Cuál es la principal? Llamar. Un tema de criterio, ¿no? Un tema de criterio. Entonces, este es mi verbo principal. Profesor, o sea, ¿hay dos auxiliares? Sí. Verbo auxiliar y verbo auxiliar. ¿Ok? No sé, porque alguna vez me preguntó, profesor, por lo general los verbos auxiliares son copulativos, ¿no? Por lo general, pero no es una regla tampoco. No es una regla. ¿Ok? Casi siempre, cuando se trata muchas veces de dos acciones dentro de una misma idea, dentro de un mismo bloque, por lo general el auxiliar es el copulativo, por lo general. ¿No? Ok. Un ejemplo más al respecto. Listo, facilito. Dice, Manuel va a salir temprano. Pregunta, ¿ahí cuál es la perífrasis verbal? Va a salir temprano. Va a salir. Va a salir. Va a salir. Ah, va a salir, va a salir. Este es mi perífrasis verbal. ¿Ok? Va a salir. ¿Cuál es el principal? Salir. Salir, obviamente. Salir es un verbo principal. Ahora, salir, profesor, pero es salir, es ¿qué tipo de acción es? Infinitivo. ¿Es un infinitivo? ¿Es un participio o es un gerundio? Infinitivo. Este es un infinitivo. Este es un infinitivo. Manuel está leyendo su discurso. ¿Cuál es la perífrasis verbal ahí? Está leyendo. Está leyendo. Está leyendo. Esta es mi perífrasis verbal. De los dos, ¿cuál es el principal? Leyendo. Verbo principal. Pero este también es una forma no personal. ¿Cuál sería? Gerundio. ¿Ok? Y en otro caso también tendría que ser participio. ¿Ok? Entonces, dentro de la estructura de la perífrasis verbal, dentro de la estructura de la perífrasis verbal, siempre tiene que haber o un infinitivo, o un gerundio, o un participio. ¿Ok? Característica de la perífrasis verbal. Dentro de la perífrasis verbal, en su estructura, siempre tiene que haber una acción de la forma no personal. Entonces, sea un infinitivo, sea un participio, o sea un gerundio. ¿Correcto? Siempre, en su estructura. Esa sí es norma. Y ya entramos a la última partecita, porque ya con esto ya... No, profe, no. ¿Hasta la clase? 55, creo, 55.
acusativo pronombre, ¿no? Ahí siempre es un verbo. Y en sus complementos, obviamente son opcionales, porque pueden ir o no pueden ir, ¿no? Por ejemplo, con todos son complementos, ¿no? Complemento atributo. Ustedes recordarán con qué clase de verbo trabajan los complementos atributos. Copulativo. ¿Los copulativos o los predicativos? Copulativo. O los copulativos, así es, ¿no? Siempre los complementos atributos que me indican cualidades, características, casi siempre son adjetivos, y complementan a un verbo copulativo, ser, estar o parecer, siempre dentro de la conjugación, ¿ok? Entonces depende pues de la oración cómo esté determinada. Existen los objetos directos, que ya hemos determinado que es sobre quién o quiénes recae la acción del verbo, ¿no? Los complementos indirectos o objetos indirectos, sobre quién o quiénes recae la acción del verbo, pero indirectamente, ¿verdad? El complemento predicativo, que lo único que hace es agregar mayor información. El complemento circunstancial, que indica circunstancias, tiempo, modo, lugar, compañía, entre otros. Y el complemento agente, básicamente cuando se da oraciones pasivas, ¿no? Donde la acción recae sobre algo. ¿Bien? Y lo último, ya para culminar, serían las clases de clase verbal, que obviamente se refiere a la clase verbal atributiva, que obviamente trabajan con copulativos, lo que veníamos a decir hace un ratito, y la frase verbal predicativa, que no trabaja con verbos copulativos.
Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Dentro de la frase verbal encontramos una clasificación, ¿no? Ya habíamos adelantado que existe la frase verbal atributiva, y si hablamos de atributos, de inmediato tú relacionas con verbo copulativo, de inmediato, ¿no? Entonces, obviamente, la frase verbal atributiva está compuesta de un verbo copulativo más un atributo, y entre paréntesis ponemos un complemento circunstancial porque es opcional. ¿Puede ir o no puede ir? Por ejemplo, dice, ese señor fue el vigilante del colegio. Pregunta en esa oración, repito, ese señor fue el vigilante del colegio. Ahí, ¿cuál es el atributo? El vigilante. El vigilante, ¿no? Porque fue el copulativo y de inmediato va el vigilante, ¿ok? ¿Y del colegio qué sería? Complemento circunstancial. Listo, claro, y lo pongo entre paréntesis porque es opcional, ¿no? Yo puedo decir, ese señor fue el vigilante y se acabó. Pero le agrego una circunstancia del colegio. Entonces, ustedes cuando lo copian, ustedes completenlo, ¿no? ¿Cuál es mi verbo copulativo? El vigilante es mi atributo y del colegio es un complemento circunstancial. ¿Que lo puedo poner o no lo puedo poner? Saúl estuvo emocionado en el concierto. A ver, frente pregunta. Caballerito, ¿usted está con capucha? Saúl estuvo emocionado en el concierto. ¿Cuál es el atributo? ¿Cómo? Claro, excelente, emocionado. Los atributos son características, son cualidades. Eso quiere decir que por lo general son adjetivos. Son adjetivos, ¿no? ¿Y el concierto qué sería? Complemento circunstancial del lugar, ¿no? Porque yo también podría decir, Saúl estuvo emocionado y listo. ¿Ok? Listo. Vamos de frente con la siguiente, ¿no? Frase verbal predicativa. Entonces el predicativo, esta clase de frase verbal, lleva un verbo predicativo y hemos visto cuáles son los verbos predicativos, ¿no? Los transitivos, los intransitivos y los impersonales, pero para nada uno copulativo, ¿ok? Y después de ese verbo predicativo viene cualquier complemento, puede ser menos el atributo, ¿no? Porque el atributo trabaja con verbos copulativos. Puede venir un objeto directo, un objeto indirecto, un predicativo, un circunstancial o un agente. Por ejemplo, dice, él regaló llaveros a sus amigos. Ok, pregunta, al caballerito del polito naranja. Ahí dice, él regaló llaveros a sus amigos. Llaveros, ¿qué tipo de complemento sería? Acá hay 6 complementos. Llaveros, ¿qué tipo de complemento sería? Es un complemento que no lo puedo eliminar, ¿no? Que complementa directamente al verbo. ¿Cuál será? El complemento directo. Muy bien, o si quieres llámalo objeto directo. Perfecto. ¿Y a sus amigos qué será? Circunstancial de compañía. ¿No? Perfecto. Dice, la turista camina cansada por la playa. Muy bien. Usted no ha visto de Puerto Blanco, siempre interviene. ¿Cansada qué será? Complemento atributo. ¿Complemento? ¿De atributo? Atributo. Eso quiere decir que camina es un verbo copulativo. No, camina no es un verbo copulativo. Acuérdate que el atributo solo le trabaja con verbos copulativos, ¿no? Entonces, cualquiera. ¿Cansada qué será? Adjetivo. No es atributo, parece atributo porque es una característica, sí, pero no es atributo porque hay un verbo predicativo. Es un predicativo. Es un predicativo porque agrega información. ¿Ok? Luego dice, obviamente por la playa es un complemento circunstancial. Y luego dice, aquel niño está estudiando mucho. Lo mismo, ¿no? No hay verbo copulativo. Después del verbo predicativo, profesor, pero dice está. Pero ¿cuál es el principal? Está, pues
¿Está o estudiando? Estudiando. Entonces yo analizo el verbo principal. ¿Ok? Entonces sería, profesor, una perífrasis verbal. Así es. Esa es una perífrasis verbal. Y ya hemos manejado anteriormente. Entonces, la diferencia, ya para culminar, la diferencia entre una frase verbal atributiva es que la frase verbal atributiva lleva verbo copulativo y su complemento es su atributo, nada más. No lo puede complementar nada más. En cambio, una frase verbal predicativa, profesor, es porque seguramente es un verbo predicativo. Y los verbos predicativos son tres, que hemos dicho, ¿no? Transitivo, intransitivo y impersonal, ¿no? Y después de ese verbo, o de esa acción, va acompañado por cualquier tipo de complemento. Directo, indirecto, circunstancial, agente, cualquier de lo que salga. Entonces, lógicamente, este lo ponemos como que este es un complemento especial. Este es un complemento especial, porque solo trabaja con verbos copulativos. Los demás trabajan, todos estos demás trabajan con frases verbales predicativas, para que sea un poquito más dinámico. ¿Listo? Ok. Entonces, jovencitos, ya vamos a ir resolviendo parte de lo que vendría a ser las preguntas de la semana. Un segundito. La primera pregunta comienza así: ¿el modo verbal expresa la actitud? ¿Así empieza? Sí. Ok, listo. Vamos a cerrarlo porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Es hasta las 11:40, es hasta las 11:55. Vamos a leer un poquito. Dice: el modo verbal expresa la actitud que expresa el hablante hacia la acción. El modo se clasifica en indicativo, hecho real o seguro, subjuntivo, que puede ser deseo, duda o posibilidad, o imperativo, que puede ser una orden, un ruego, un consejo. Tomando en cuenta la premisa anterior, relaciona los verbos subrayados con los respectivos modos verbales, ¿no? Estamos hablando de modos verbales. Ok, entonces, La D. ¿cuál sería? La D. La de. Muy bien. Compártela, es imperativo. Derroten es subjuntivo. Y establece es indicativo. Muy bien, es la de. Punto 2. La perífrasis verbal es la unión de dos o más formas verbales que funcionan como una sola unidad sintáctica y semántica para expresar participios de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Se compone de un verbo auxiliar que aporta la información gramatical y una forma no personal, lo que acabamos de decir, ¿no? Un infinitivo, un gerundio o un participio. Según expresado, ¿qué oraciones presentan perífrasis verbal? La E. La E. Muy bien. En la E menciona la 1, la 2 y la 4. Excelente. En la E. Tercera pregunta. Determine el valor de verdad y falsedad respecto a las afirmaciones del verbo y marque la alternativa correcta. Yo primero lo leo y luego ustedes me dicen la solución. El verbo en aspecto perfectivo puede presentarse en tiempo presente. Las formas no personales del verbo componen la perífrasis verbal. El modo subjuntivo permite expresar posibles acciones o hipotéticas. Acciones posibles o hipotéticas.
El pretérito perfecto simple vincula la acción pasada con el presente. La B. ¿Cuál? La B. B labial. Muy bien. Excelente. Siguiente, número 4. Determine respectivamente el aspecto de los verbos subrayados en el siguiente texto. La relación de indeterminación establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Además, afirma que no se pueden determinar simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas como son la posición y el momento lineal de un objeto dado. Entonces ahí se establecen, sean y afirman. ¿La qué? La D de dado, así es la D de dado. Esto se dice, los verbos se establece, sean y afirman, están en aspecto imperfectivo. ¿Ok? Perfecto. Ya que las acciones no se dan por concluidas. Muy bien, excelente. 5. La perífrasis verbal se forma por la unión de dos o más verbos que constituyen una unidad en el predicado. Está formada por un verbo auxiliar que contiene información del problema flexivo amalgama y un verbo principal. Por ejemplo, no hay dice verbo principal, debería decir un verboide principal. Pero a veces ahí los gramáticos no lo mencionan así. Debería decir una acción principal que aparece en forma no personal. Entonces yo puedo decir es un verbo en forma no personal. Si no quiere decir verboide, también puede decir es un verbo en forma no personal. ¿Ok? Perfecto. De acuerdo con la premisa anterior, ¿qué oraciones presentan perífrasis verbal? Dice 1. El objetivo del estudio era vincular la función de onda en espacio de Calles. 2. Este siguió investigando la radiación emitida por un átomo bajo ciertas frecuencias. 3. Luis de Broglie demostró que descubrió la naturaleza ondulatoria del electrón. Número 4. El principio de incertidumbre puede visualizarse con las funciones de onda. ¿Cuál será? La D. Excelente. Muy bien, señorita y caballero. La D se refiere a la 2 y a la 4. Excelente. Vamos con la 6. Dice así. Relacione los verbos de cada oración según la clasificación de Cornell. Número 1. La dopamina está relacionada con la motivación, el placer y el aprendizaje. 2. La serotonina regula el estado de ánimo, el sueño y la función cognitiva. 3. Hay una hormona liberada en la hipófisis encargada de los vínculos sociales. 4. El pez rape abisal vive en profundidades del mar, normalmente a 4.000 metros. Entonces ahí obviamente las opciones son impersonal, copulativo, intransitivo y transitivo. ¿Alguno la hizo? La B. B labial. Muy bien, la B labial. Excelente. Vamos con la 7. Lee el siguiente texto y determine el valor de verdad o falsedad de las afirmaciones acerca del verbo. ¿No? Dice, los neurotransmisores son los mensajeros químicos del cuerpo. Transportan mensajes de una célula nerviosa a otra, ya sea a través de un espacio hasta llegar a la siguiente célula nerviosa, muscular o glandular. Estos mensajes ayudan a mover las extremidades, sentir sensaciones, mantener el corazón latiendo, procesar y responder a toda la información que el cuerpo recibe de otras partes internas y del endo. Entonces ahí lo que dice es determinar cuál es verdadera y cuál es falsa. Dice 1. El texto presenta 8 infinitivos, todos sabemos lo que son. 2. Ayudan a mover perífrasis verbal. 3. Transportan y reciben, son verbos regulares. 4. Hay 5 verbos en forma personal. ¿Cuál es la correcta? La B. No es la B, la A. Muy bien. ¿Por qué? Este texto presenta 6 infinitivos: llegar, mover, sentir, mantener, procesar y responder.
La secuencia ayuda a mover nuestra énfasis verbal, ya que el verbo ayudar no funciona como verbo auxiliar. ¿Okay? Los verbos transportar y recibir son regulares, porque mantienen la estructura de la raíz. Es decir, en su conjugación es normal. Y los 5 verbos en forma personal que presentan el texto son los siguientes: son, transportan, sea, ayuda y recibe. Entonces es la A. Número 8. La frase verbal atributiva, lo que acabamos de hacer aquí, como núcleo, presenta como núcleo un verbo copulativo y un complemento tributo, a diferencia de la frase verbal predicativa que lleva un verbo predicativo. De acuerdo con ello, identifique la alternativa que presenta frase verbal atributiva. Voy a leerlo, ¿sí? Aquellos textos de ficción fueron escritos por Renzo durante su viaje a Tailandia. B. La construcción del edificio fue dirigida por 3 ingenieros civiles y un arquitecto. C. La neurociencia está estudiando neuronas individuales con alto nivel de detalle. D. Los fotones de sol son partículas elementales de luz y energía electromagnética. E. Los fotones son absorbidos y reemitidos constantemente por medio de rebotes. Entonces me está preguntando ahí qué señales cuál es la frase verbal atributiva. ¿Cuál será? La D. La D. Muy bien, excelente. La número 9. La frase verbal predicativa presenta como núcleo un verbo predicativo y puede ir acompañado de complemento directo, indirecto, predicativo, circunstancial, entre otros, ¿no? De acuerdo con ello, marque la opción en la que hay este tipo de frase, es decir, la que lleva frase verbal predicativa. A. La neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. B. Los premios fueron entregados a cada uno de los ganadores. C. Esas herramientas están ordenadas según el tamaño y el color. D. Aquel mar está contaminado por plásticos y residuos sólidos. E. María Gracia fue muy honesta con su compañera de trabajo. ¿Cuál será? D. ¿La qué? D. ¿La D? La B. La B. Muy bien. Entregados a cada uno de los ganadores en predicativa, porque el verbo principal entregado se expresa una acción. ¿Okay? En las demás, como podemos ver, los verbos es, está y fue funcionan como copulativos. Y obviamente los copulativos presentan el complemento anterior. ¿Listo? Ya culminamos. Entonces, en la 10 de frente, en la letra C, correcto. En la 11, en la E, muy bien señorita. Y en la 12, ¿cuál será? La D. Excelente. Muy bien. Listo, damitas y caballeritos. Esto sería todo de mi parte. Hemos culminado con toda la explicación respecto a lo que es el verbo y la frase verbal. Es copiosa de información, pero